Buenos días, estimados televidentes. Hoy comenzaremos con noticias desafortunadas para nuestro planeta y la cooperación internacional por el medio ambiente. Es que en la noche que acaba de pasar, el presidente Donald Trump ha decidido que Estados Unidos saldrá del Acuerdo de París para el combate al cambio climático y limitación del calentamiento global. Recordemos que este acuerdo fue adoptado en diciembre de 2015 y entró en vigor en noviembre de 2016 y tenía por objetivos limitar el calentamiento global a 1.5 grados Celsius por encima de niveles preindustriales. Entendemos este movimiento de salida por parte de Estados Unidos del Acuerdo de París como una decisión de régimen más que de Estado, pues su predecesor Barack Obama se encontraba fuertemente a favor de la participación de Estados Unidos en este acuerdo, mientras que Donald Trump consideró pertinente salir del mismo. La decisión de salida de Trump al acuerdo tiene varias implicaciones. La primera que podemos apreciar es el envío de un mensaje de desinterés por la acción climática y reducción del liderazgo moral de Estados Unidos en cuestiones ambientales, lo que podría tener repercusiones en otros esfuerzos multilaterales. Otra implicación clara es cómo Estados Unidos, al retirarse del acuerdo, podría además quedar rezagado en la carrera por liderar el mercado global de energías limpias. Empresas de tecnología como Google, Apple y Tesla, entre otras, han estado impulsando la transición hacia energías limpias en sus operaciones. Sin el compromiso del gobierno, los sectores más innovadores de la economía podrían enfrentar desafíos debido a la falta de políticas claras de apoyo y la posible desventaja competitiva frente a mercados internacionales como la Unión Europea o China, que están avanzando en estas áreas. Podremos ver también cómo al salir del Acuerdo de París, Estados Unidos cedió una parte de su influencia como la economía global de las energías limpias, lo que permitió a China posicionarse como un líder en este campo. China ha estado invirtiendo fuertemente en energías renovables y ha logrado ser la principal productor y consumidor de tecnologías solares y eólicas. En clave de Velázquez, la salida de Estados Unidos del acuerdo se relaciona negativamente con el enfoque pragmático, pues en este los gobiernos buscan satisfacer intereses internos sin comprometer la cooperación internacional, mientras que Trump realmente prioriza más los intereses internos de Estados Unidos, aún a sabiendas que eso representaría una serie de represalias internacionales para Estados Unidos. Todo esto se plasma con su política America First. En enfoque de Rosenau, la salida de Estados Unidos del acuerdo ilustra cómo la interdependencia global mencionada en el acuerdo se ve afectada por decisiones unilaterales, lo que desestabiliza las relaciones internacionales y complica la cooperación en temas críticos como el cambio climático, que requiere un enfoque colectivo. Vamos a continuar nuestro análisis a continuación con Juan Manuel, nuestro reportero que está cubriendo la noticia en vivo. Cuéntanos, Juan Manuel, cómo podemos revisar la lectura de la hazaña en cuanto al cambio de régimen como factor para que esta situación ocurriera. Gracias, Valentina. Sí, para profundizar en la política exterior de Estados Unidos, en particular con su salida del Acuerdo de París, es importante hacer referencia al factor relevante que tiene el cambio de régimen político. El gobierno de Barack Obama había ratificado el Acuerdo de París en 2015, lo cual marcaba la participación necesaria de Estados Unidos en materia de acciones contra el cambio climático. Sin embargo, cuando entra Donald Trump en 2017, toma la decisión de retirar a este país de los compromisos establecidos en el acuerdo. El cambio de régimen, de acuerdo con Mauricio Lasaña, es un factor determinante, entre otros, para explicar el comportamiento de los estados y el diseño de su política exterior. Para el caso de los Estados Unidos, tenemos que se puede dar un análisis a partir de lo anterior, en un sentido diacrónico, debido a que con el cambio de régimen se produjeron cambios importantes en materia de política exterior, es decir, cambios internos de demanda de ciertos sectores poblacionales, el electorado de Trump y la transición entre gobiernos que alteraron los enfoques en cierta medida. También podemos evidenciar que en este caso particular
se ejemplifica los choques entre la lógica de la democracia y la razón de Estado. Es decir, la decisión del gobierno de Trump se argumentó bajo la idea de América primero, lo cual tiene unos atributos interesantes. Primero, que los argumentos que se usaron como que el país venía con un crecimiento del índice inflacionario que perjudicaba a la economía del país, incidiendo, de acuerdo con Trump, en la tasa de desempleo, por lo cual se hacía necesario dirigir el enfoque del gobierno y sus políticas prioritarias hacia la dirección de invertir esas tendencias económicas. 2. Que entendiendo el papel de Estados Unidos en la comunidad internacional, se hacía necesaria, oportuna su vinculación al Acuerdo de París. Sin embargo, bajo ese mismo entendido, es que se puede comprender que su salida de forma unilateral corresponde con un enfoque realista, en la que los compromisos internacionales existen y están sujetos a la voluntad de los estados. Pero, además que este evento de cambio de régimen político se puede entender bajo los modelos propuestos por Lasagna, que se corresponden con un sentido de cambio de régimen en sentido formal, pero con una relación de modificación del enfoque de la política exterior. En ese sentido, de reforma. Lo anterior debe matizarse en la medida en que aun cuando hubo una modificación del enfoque de política exterior, de acuerdo con Fajardo en 2018, la tendencia de los Estados Unidos con su política exterior ha mantenido la idea de que los instrumentos internacionales son de carácter no vinculante. A continuación vamos con Cristian, nuestro analista político, que nos va a estar dando unas cuantas conclusiones al respecto de toda esta situación del presidente Trump decidiendo salir del Acuerdo de París. Ahora bien, ¿cuáles podrían ser las conclusiones de la salida de Estados Unidos del Acuerdo de París y su impacto en el futuro? Bueno, lo primero podría ser la reconfiguración del liderazgo climático global. Estados Unidos abrió un espacio para que otras potencias como la Unión Europea o China asumieran todo el liderazgo contra la lucha del cambio climático. Esto puede intensificar una rivalidad entre potencias no solo económicamente, sino también en términos de influencia ambiental. Los desafíos para el multilateralismo climático ha generado que los demás países puedan diseñar acuerdos internacionales con mecanismos más robustos de cumplimiento y menos dependientes de voluntad política de cada administración. Sin embargo, existe el riesgo de que los acuerdos multilaterales pierdan relevancia si los países comienzan a priorizar agendas nacionales. Algo que hemos visto es que las implicaciones para la credibilidad de Estados Unidos en la salida envió un mensaje sobre la capacidad de un país para incumplir los compromisos internacionales. En ese sentido, lo que afectó la percepción de Estados Unidos como un socio confiable a futuro, esto podría dificultar su capacidad para negociar otros acuerdos globales si no demuestra compromiso firme con los objetivos climáticos. Ahora nos preguntaremos, o hagamos una relación entre la salida de Estados Unidos del Acuerdo de París y su retiro del acuerdo nuclear con Irán. Nos vamos a enfocar en los patrones de comportamiento y sus implicaciones futuras. En lo primero vamos a encontrar un patrón de aislamiento y unilateralismo. La salida de Estados Unidos tanto del Acuerdo de París como del acuerdo nuclear con Irán refleja una estrategia consistente de priorizar intereses nacionales inmediatos sobre compromisos multilaterales. Este enfoque, especialmente durante la administración Trump, marca una tendencia hacia el aislamiento y debilita la confianza en Estados Unidos como socio en acuerdos internacionales, como bien ya habíamos dicho. Ahora, el impacto en el liderazgo internacional de Estados Unidos ha generado que la posición de Estados Unidos se debilite como líder en la gobernanza global, no solo en temas climáticos, sino también en seguridad nuclear. En el contexto del cambio climático, esto permitió que otras potencias como la Unión Europea y China fortalecer su influencia. A futuro, si Estados Unidos desea recuperar su liderazgo, deberá reconstruir su credibilidad. Tales acuerdos fueron diseñados como instrumentos de soft law, es decir, características flexibles para facilitar la participación de múltiples actores. Sin embargo, la salida de Estados Unidos evidenció una debilidad en estos instrumentos, su dependencia de la voluntad política de los gobiernos, dinámica que resalta la necesidad de acuerdos más robustos que equilibren flexibilidad y obligatoriedad, especialmente en temas de cambio climático, donde los plazos son cruciales.
Y bueno, las lecciones para el futuro en diferentes acuerdos internacionales para poder evitar que los países se desvinculen de ciclos políticos cortoplacistas en caso de que el cambio climático. Esto podría integrar mayores incentivos económicos y financieros para asegurar el cumplimiento. Entonces, bueno, pues esta ha sido la parte del noticiero donde analizamos, aparte de la política, la salida del Acuerdo de París por parte de Estados Unidos, cómo afecta también otros acuerdos o otros accionares de Estados Unidos en el mundo que también se relacionan con nuestro tema de análisis el día de hoy. Así que sigan nuestro contenido en redes sociales y nos estaremos viendo.